Muy buenas noches a todos, querida comunidad de proyectos PMI República Dominicana y algunos invitados que también tenemos ya en la sala. Para nosotros de verdad es un placer poder contar con la presencia de cada uno de ustedes para que juntos, de la mano de nuestros invitados de esta noche, podamos conocer un poquito más sobre las novedades de esta edición número 8 de el Penbook. Entonces, para nosotros es más que un placer poder tenerlos aquí, decirles y recordarles que este es un espacio donde en comunidad, todos juntos, y mostramos también nuestro compromiso con la maximización del éxito de los proyectos, asegurando que ustedes, nuestros directores de proyectos estrellas, puedan conocer de primera mano siempre cuáles son las novedades y las cosas nuevas que están pasando en relación a esta bonita profesión que nos une a todos en este espacio. Para mí es un honor poder presentarles a dos profesionales y estrellas de la dirección de proyectos. Esta noche tenemos el honor de compartir espacio virtual con nuestro querido Federico Vargas y también Fernando Lorefice, ambos directores apasionados de la dirección de proyectos, voluntarios, caras conocidas en nuestro capítulo, pero sobre todo fueron parte del equipo de profesionales que estuvo involucrado en esta nueva versión, la número 8 de nuestra guía, nuestro mantra a nivel de dirección de proyectos, donde vamos y buscamos las informaciones para poder poner en práctica las mejores acciones de otros directores de proyectos en el globo terráqueo. Así que bienvenido. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Me gusta. yo participé poquito. Fede participó mucho más que yo, pero bueno, pero sí creo que estamos de acuerdo en que es un salto de calidad y que es un librazo. No solo porque tiene nuestros nombres, que también, pero que es un librazo. El Tiempo Cocho para mí la clavó en el ángulo. Fede, ¿tú qué opinas? Bueno, bueno, creo que importante. Yo, de hecho, no estuve, no participé en el PMBOK 8. Yo estuve en la séptima edición. PMBOK 8, pues ya lo leí. Pues, cuando salió, estando ya en el Global Summit, lo leí en ese mismo día, en la mañana. Eh, Me parece que tiene cosas muy acertadas. Me parece que otras la pegan el palo. Pero bueno, para eso estamos conversando aquí. Para eso vamos a conversar aquí. Sí, es así. Bueno, importante, me gustaría resaltar para nuestra comunidad que ahora mismo tenemos en pantalla tres zonas horarias totalmente diferentes. Yo tengo una zona horaria, Fernando otra y Federico también. Así que estas son las cosas posibles gracias a la dirección de proyectos, el poder gestionar equipos de manera virtual y hacerlos coincidir en espacios porque estamos motivados y dirigidos por el mismo objetivo. Así que en este momento cedo el escenario a nuestras estrellas expertas para que compartan un poquito más con nosotros sobre qué vamos a encontrar en esta octava edición del Penbook, además de también conocer como director este proyecto qué implicaría para nosotros, especialmente para aquellos que ya hemos pasado por la certificación y la hemos adquirido, y también aquellos que están en proceso de preparación. ¿Cuál es este escenario que quizás hasta este momento pudiera ser un poco incierto, pero con la ayuda de Federico y de Fernando sé que va a ser posible? Así que, mis estimados, en sus manos hemos dejado esta audiencia cautiva. Les recordamos que este evento ofrece PDUs para aquellas personas que poseen certificaciones de PMI. Se hace Muy bien, necesario muy bien. se hace necesario contar con el nombre leíble en la llamada. Si de casualidad tiene solamente su nombre visible, por favor modificarlo y colocar su primer nombre y su primer apellido. Y en caso de que no sepa hacerlo, en el chat usted puede colocarlo y con muchísima ayuda, pues nosotros procederemos a asistirle. Si de casualidad no se registraron en el evento, en el chat en un momentito voy a dejarles el enlace de registro. Y este espacio es abierto. Inviten a otras personas para que conozcan un poquito más sobre esta octava edición. Federico, Fernando, les entrego nuestra audiencia. Dale, Fede, empieza Dale, tú. dale. Bueno, yo tengo, le pregunté a Mile, ¿verdad? ¿Qué hacía? Y pues monté una cosita con lo
con los cambios y como dice ahí, las implicaciones que podría tener para los practicantes, según lo que yo creo. Y creo que podemos ir viendo un slide y tener esta conversación, vos y yo, ¿verdad? Como decimos, Sí, 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 claro, como y te con digo, los demás también. exacto, porque sería como una tertulia. De hecho, es interesante, que hay un par de, estoy de acuerdo con vos, hay un par de goles allá arriba, sí, en el ángulo. Pero bueno, vamos a conversarlo, si querés, podemos conversar. Em, Dentro de las cosas principales que pudimos ver, bueno, obviamente seguimos con la misma línea de unos principios guía que valga la redundancia, guían al practicante. Creo que aquí hay uno de esos goles, particularmente cuando escribimos la séptima edición, que ahí sí estuve yo involucrado como coautor, terminamos con 12 principios. Éramos 12 en el equipo y terminamos con 12 principios. 12 principios son muchos, creo, ¿verdad? Para ponerles atención particularmente, ¿no? Y a mí me parece muy acertado el ejercicio de reducirlo a 6 y todavía más acertado agruparlos como los agruparon. Sí, este ejercicio de estos tres pilares o estos tres comportamientos principales que un project manager debería tener: ser proactivo, apropiarse del proyecto, ¿verdad? Y hacerse accountable y responsable como tal, y enfocarse en el valor, que al final es para esa razón que hacemos proyectos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se distribuyeron los 6 principios que los estamos viendo ahí, ¿verdad? El tener una mirada holística del proyecto y de cómo encaja en el ciclo de vida del producto y cómo va a transformar la operación para aumentar la capacidad de generar valor, por ejemplo, ¿verdad? El tema de considerar la calidad en todos los procesos y los entregables, dado que la satisfacción del cliente va a estar asociada literalmente a que se cumplan con las especificaciones y nuestra pues, probabilidad o aumento de probabilidades de éxito va a estar asociado en la calidad que tengamos en nuestros procesos, ¿verdad? El tema de hacerme un líder con el que puedan contar, ¿verdad? Eso para mí es, de hecho, si me pusieran a escoger, yo escogería ese como el principal, ¿verdad? O sea, como un líder en el que pueden contar, o sea, y además construir una cultura empoderada para que la gente también se empodere y se apodere del proyecto como tal. Y pues los otros dos que están asociados a la razón por la que hacemos proyectos, ¿verdad? Enfocarse en valor, en esto por lo que estamos dispuestos a pagar, incluso en esta nueva, comillas, nueva definición de valor, que en realidad no es tan nueva, pero la vemos que aparece en el PMBOK reforzada, la que el PMI ha venido insistiendo, ¿verdad? Estos 6 principios se alinean bastante con esta cosa del MORE, que el PMI también sacó, ¿verdad? Y por último, que también es bastante un ejercicio del foco, yo no puse esa imagen, pero es muy interesante, quizás ahora la puedo compartir, el foco de lo que está buscando el PMI, como el tema de sostenibilidad es una de las cosas que está aquí, junto con agilidad, con todo valor, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que es importante esta forma de pensar y quizás te cedo la palabra, Fer, pero para mí esto es un gol, literalmente un golazo, Sí. una simplificación muy buena y un foco. Además, es foco en estas tres cosas que creo que debieran definir la forma de pensar de un problema. Ujú. Ujú. No sé qué pensás. No, igual, recordemos que el PMBOK, bueno, lo dijiste, el PMBOK 7 tenía 12 principios que me Ujú, parece que están absolutamente muy bien resumidos aquí, son 6 nada más, me parece genial. Para recordar los que no han entrado son, por ejemplo, tener un pensamiento sistémico, navegar en la incertidumbre. Entonces aquí, en estos tres, como son parte de la mentalidad, ser proactivo, enfocado en el valor y empoderamiento. Yo lo había traducido como empoderamiento, lo que es ujú, ownership. ujú, Se cambió la palabra diligente por responsable o accountable, o sea, el que da respuestas, el responsable final de algo, me pareció genial también. Los demás son muy parecidos, adoptar una cultura holística yo creo que está igualito, embeber la calidad y sobre todo enfocarse en el valor, que aquí, bueno, tengo que ser muy sincero, Fede lo sabe, a mí el PMBOK 7 no me gustaba, no me gusta. De hecho, hoy tuvimos una charla con Vivian, que está aquí, que creo que es de Chile, pero va a venir a vivir acá, que ella quería comprar el PMBOK 7 o conseguirlo. Yo me metí en la página, resulta que ya no está más el 7 en la página. ujú, Pero te puedes conseguir una copia autografiada por Fede, que Fede es un autor del PMBOK 7, eso no es ujú. menor, no como yo que fui un revisor, él escribió.
Pero el gran problema que yo le encontré siempre al PMBOK 7 es la ausencia de procesos que acá volvieron y volvieron mejores, volvieron recargados, volvieron menos y más poderosos. Ujú, Así que ya vamos a hablar de eso. Pero lo ujú, que sí tiene de muy bueno el PMBOK 7, que aquí lo han copiado y pegado porque fue un exitazo, es el enfocarse en el valor. Hasta el PMBOK 6 era más de seguir los procesos y ser muy diligente y enfocarnos en el cronograma, presupuesto y en las cosas técnicas. Y el 7 fue el que mencionó la palabra enfocarse en el valor. De hecho, creo que arranca así y este 8 también. Arranca ujú, con ser un ujú, sistema de creación de valor. O sea que ujú. esa parte es muy buena. Y seguro que se le ocurrió a Fede y no a todos los otros que no querían Ajá. hacer los No, procesos. no, 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 no. Sigue, Fede, sigue. Yo creo que eso que decías es muy importante. El tema de los procesos generó muchísima confusión, ¿verdad? Ahora, es interesante porque volvieron los procesos, pero les cambiamos el nombre. Y yo creo que ahí sí la pifiamos horriblemente. Y de hecho, hablando con varios de los, ahora que estaba el equipo de desarrollo, estaba pues casi todo presente en Phoenix esta semana, yo les pregunté y me dijeron, sí, esa fue una decisión que se tomó, pero fueron varias luchas que uno era inteligente, qué guerras peleaba y qué no. Para mí no es porque que esté malo el nombre, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas la gente quería los grupos de proceso y no los tiene, porque tiene áreas de foco. Eh, Pero sí. el tema es que lo interesante es que siguen siendo grupos de proceso, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque tienen procesos adentro, porque los podemos ver aquí. O sea, tenemos, ¿verdad? Los grupos de proceso, o sea, o las áreas de foco que ahora se llaman, y pues área de foco de iniciación, de planificación, de ejecución, de control y de cierre, y tienen procesos adentro, ¿sí? Entonces, siguen siendo grupos de proceso, pero se llaman áreas de foco. Eh, entonces, pues bueno, creo que es una apuesta de volver a escuchar al mercado, sin duda alguna. La gente se quejó y dijo, ¿y ahora cómo manejo proyectos? Para mí, de nuevo, creo que eso era un tema de cultural y de falta de dominio de la práctica del project management, porque los grupos de proceso no son del PMI, son del management. Y por eso es que ujú. también, para mí, cambiarles el nombre porque son grupos de procesos. Si yo voy a manejar una cuenta, tengo grupos de procesos. Si voy a manejar una empresa, tengo grupos de procesos. El management es eso particularmente, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, se cambió el nombre y se volvieron a poner los procesos y volvemos a ver la famosa tabla que estaba en la página de la quinta edición, en que todo el mundo usaba Ujú. la página para estudiar para el PMP y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces aquí los vemos donde tenemos ahora bueno, dos nombres distintos. Grupos de proceso, áreas de foco en vez de grupos de proceso y dominios de desempeño en vez de áreas de conocimiento. Eh, Así es. Eso ha sido bastante criticado por los detractores. De nuevo, yo no soy un detractor. A mí me parece que era innecesario el cambio de los nombres, pero como vamos a ver ahora, el tema de los dominios me parece congruente y consecuente porque lo vemos en los estándares de programas y en los estándares de portafolio. Teníamos áreas de conocimiento en el estándar de proyectos y en los otros dos estándares dominios de desempeño. Entonces, hacía sentido que estuviéramos en los tres estándares. Entonces, ese nombre me parece, digamos, consecuente el cambio. No sé si necesario, pero consecuente. El de área de foco, esto de nuevo es muy personal por la confusión que le pueda generar a la gente que diga, volvieron los procesos, pero se llaman áreas de foco. Entonces es como, ¿verdad? Pero ahí están, y si alguien ve la tabla, pues va. Y de nuevo, creo que también no va a pasar nada si alguien dice que se llaman áreas de foco, porque de todas formas, quizás para un CAPM le pregunten cómo se llaman los Ujú. grupos de proceso, pero para el PMP nadie te va a preguntar cuál es el grupo, el área de foco que se encarga de tal cosa. Ya las preguntas no son así, porque son situacionales de resolución. No sé, Fer, si quieres agregar algo al respecto de eso del mercado. No, simplemente que, bueno, para mí sí, los nombres cambiaron innecesariamente, pero un nombre es un nombre al final. Al final los grupos de procesos o ahora llamados áreas de foco son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, los mismos de toda la vida. Y entiendo también que si volvían tan fuerte a llamarlo como se llamaba en el 6 quedaba como, bueno, fue como que nos equivocamos y arrancamos. En cambio así... Al menos le pusieron dominio de desempeño y áreas de foco. Para mí el nombre tampoco hace ningún sentido, pero lo importante es que los procesos están ahí. Son Volvieron. Ujú, 40 en lugar de 49, o sea que ujú, han quitado 9. Bueno, no sé si quieres ujú. hablar de esa distribución, pero Sí. dale, dale, te cedo la palabra. No, dale, dale, adelante, explícalo si quieres. Yo, de hecho,
Adelante, adelante. Ujú. Bueno, de las 10 áreas de conocimiento, las que llamaban 10 áreas de conocimiento, se quedaron 7 y 3 las quitaron de los grupos de proceso, que no quiere decir que las quitaron de la gestión de proyectos. La que más llama la atención es la de calidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los nuevos dominios de desempeño son gobernanza, que era lo que antes era integración, alcance, cronograma, finanzas, que era lo que antes era presupuesto, ahí no hay, entiendo que nadie se va a quejar, interesados, recursos y riesgos. Entonces se quitó calidad, que calidad pasó a ser un principio, pero... Y esto me llamó la atención del draft, porque en el draft no estaba. Apareció aquí un proceso que se llama en ejecución, que es gestionar el aseguramiento de calidad, que si nosotros la traducimos al español, aquí se llama control de calidad, o sea que gestionar el control de calidad. Y está en ejecución, pero todos sabemos que la calidad se planifica, o sea que en realidad ese procesito de ahí tiene control, gestión y planificación de la calidad, todo junto en un solo proceso. Así es como yo lo vi, ¿eh? Porque me apareció ese proceso nuevo y me llamó la atención. Vuelvo a decir que Sí, en el draft no estaba ese en particular. Entonces, lo de gobernanza, que antes teníamos 7, ahora tenemos 9, porque tenemos el de iniciar el proyecto o fase, que antes se llamaba desarrollar el acta de constitución del proyecto, o sea que ya no es necesario. Algo muy interesante es que si bien volvieron los procesos en todas partes del PMBOK, dice que no son restrictivos y que son una recomendación. O sea, tienen muchísimo miedo de que sea bueno, está el estándar, de hecho, pero de que sea como, lo vean como más restrictivo. Entonces, tenemos iniciar el proyecto fase, en el inicio también está identificar interesados, eso está igualito integrar con todos los otros planes de proyectos y acá aparece uno nuevo que yo no terminé de entender todavía, que es como planificar la estrategia de las fuentes. No sé, Fede, si tú tienes algo que decir, pero es como de dónde se va a tomar el financiamiento y de dónde se va a tomar la información. A ese le tengo que prestar un poquito más de sí, atención. Ayúdanos a sí. ver si tienes esa De información. hecho, sí, de hecho, bueno, ahorita en el siguiente slide creo que lo tengo, completamente de acuerdo con vos con el tema o sea, de calidad. O sea, el aseguramiento de la calidad es una cosa, el control de la calidad es otra, y para poder hacer esas dos se ocupa planificar. Sí, yo planifico la calidad y defino especificaciones para el producto y controlo, comparo los resultados contra el plan y tengo control de la calidad. Tengo un proceso y comparo el proceso del plan del proceso contra la realidad, y eso es aseguramiento. Entonces ahí hay una confusión, y además es manejar el aseguramiento. O sea, es como, hay algo redundante ahí. De hecho, si nos devolvemos todavía más ediciones, hasta la cuarta edición se hablaba de Quality Assurance. Ujú, Y en la sexta edición se cambió a Quality Management, ujú, ¿verdad? Le cambiaron la palabra. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo justo pasaba lo que vos decías. La gente hablaba de QC. Sí, es que hagamos QC, ¿verdad? Y QC en realidad es QA. Pero entonces, ujú. como no se logró imponer, ¿verdad? Entonces se cambió la palabra a manage en vez de assurance. Pero ahora combinaron las dos palabras ahí, una cosa que realmente ese sí, a mí me genera un poco de ruido. Y el otro, este de sourcing, pues bueno, tiene que ver con eso, las fuentes y además, ¿verdad? Los sourcing. Yo creo que aquí esto ya, pues, ya lo discutimos un poquito, ¿verdad? Las áreas de conocimiento cambiaron también a dominios de desempeño. Que, de nuevo, yo también creo que el cambio del nombre es innecesario, pero consecuente o justificable para alinearse con los otros estándares. Y aquí en el detalle un poquito de lo que estabas hablando vos, ¿verdad? O sea, la gestión de la integración cambia gobernanza, como lo dijiste, ¿verdad? Dentro del área de foco de ejecución está el manejo de, ¿verdad? Que a mí me parece bastante bueno, porque, por ejemplo, o sea, manejo de varias cosas, porque la ejecución de un project manager es manejar realmente, ¿verdad? Es Ujú. como entonces a mí me parece que eso también es bastante bueno, es otro de los goles. Esta para mí es el fallo más grande. La gestión de los costos cambia gestión de las finanzas. O sea, desde mi perspectiva, ¿verdad? El 80, y lo que he visto en la práctica, literalmente en todo el mundo, el 80% de los project managers no gestionan los costos. Por eso tienen tantos problemas. Incluso es fácil devolverse al examen del PMP. Todo el mundo es que learn value y no me he aprendido las fórmulas. O sea, no hay nada que aprenderse. Si usted entiende los conceptos de gestión de costos, Ujú, ¿verdad? Entonces, la gente dice que los costos son difíciles, pero eso es porque si usted no maneja algo, es difícil que entenderlo y dominarlo, ¿verdad? Ahora, menos las finanzas, y además finanzas no es lo mismo que costos, son dos cosas completamente distintas. Y si tus proyectos no son de capital o tu cliente no es un tercero, o sea, el proyecto es externo,
y vos no sos responsable de facturación y billing, no tenés nada que ver con las finanzas. E incluso cuando hay billing, muchas veces hay la figura del controller en la empresa que genera y gestiona las finanzas. Entonces, como que yo esta particularmente va dentro de esas cosas que el PMI, y digo el PMI porque no lo vemos en NFP, no lo vemos en ITMA, no lo vemos en APM, no lo vemos en las otras organizaciones, de tratar de expandir el rol del PM más allá del proyecto. Eh, y de nuevo, creo que esto es un gol en contra. Digamos, no hice el ejercicio de sumar puntos como decís vos, ¿verdad? Pero creo que, y este sí lo vi en varios, ¿verdad? Comentarios de varias personas, porque creo que realmente la mayoría de PMs, si no gestionan costos, menos van a gestionar las finanzas. Entonces va a ser un ejercicio más complejo ahí desde esa perspectiva. Eh, y bueno, nada más, pues antes para darte la palabra, Fer, lo que mencionabas. Yo le pongo, díganle adiós, ¿verdad? A la gestión de la calidad, porque como apareció un principio que a la calidad en todos sus procesos, entonces quitamos el área de conocimiento, bueno, el dominio de desempeño. Y las adquisiciones también quitamos, ¿verdad? Y las metimos esas dos en gobernanza, ¿verdad? Ese procure sourcing, de primero planificar el sourcing, ¿verdad? Tiene que ver con las adquisiciones en parte, pero después no hay ningún proceso que diga manejar las adquisiciones. Entonces, ¿qué pasa si yo genero un statement of works para subcontratar algo y no hay ningún proceso que diga cómo lo administro? Entonces, es decir, ahí me parece que les faltó esas dos cositas. Yo creo que este es como el slide de los goles en contra, para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Y que le puede generar un poco de ruido también a los practicantes. Pero bueno, te escucho, Fer, ¿qué pensás, pues? Bueno, lo de las finanzas, en realidad, para mí, costos y finanzas están muy relacionados y además, como que me da la impresión que no se quisieron enfocar solo en los costos, sino también en los posibles ingresos, porque hay proyectos que se pueden manejar con los beneficios y los procesos nunca abarcaron los beneficios, económicos o no económicos. Por eso creo que le cambiaron a finanzas, es mi idea. Y Ujú, adquisiciones en realidad se está viendo tiene un anexo completo. Creo que la lógica que tuvieron fue que no necesariamente los procesos arrancan y terminan en el proyecto, sino que pueden arrancar en algún pedacito y terminar en un pedacito, o pueden ser externos, pero hay todo un anexo de donde está toda la información de adquisiciones. O sea, no es que la quitaron del libro, está ujú, RFP, RFQ, RFI, está la parte de controlar, pero la pusieron como un anexo, cosa que al que le interese va y lo lee ahí. Y ya que estamos, la tercera que se quitó, que en realidad no se quitó, sino que se unió a interesados, es comunicación. O sea que ahora los tres procesos de comunicaciones pasan a estar dentro de interesados. Y ujú. acá tú vas a saber más que yo, pero me habían dicho que en un pie en boca anterior, no sé si el 4 o el 5 era al revés. Estaba comunicaciones, Hasta, interesado estaba adentro y ahora de comunicaciones pasa a hecho, estar adentro de interesados. De hecho, sí, hasta el cuarto estaba interesado dentro de comunicaciones, en el Ok. quinto se sacó y en el octavo ahora se le dio vuelta, sí. Y creo que eso es muy interesante porque yo hice un post el mismo día que salió, ¿verdad? Me lo leí en la mañana, estaba con Mil, estábamos en el Summit y mientras estábamos ahí en una presentación me puse a leerlo y yo hice un posteo y los detractores, lo principal que detractan, que lo hacen, para mí, esos son los haters, ¿verdad? Que siempre van a Ujú. haber haters y eso, pues, yo creo que pero lo interesante es eso, que lo que más critican es el cambio, como si algo tuviera que quedarse estático, perdón, ¿verdad? Sí, Entonces sí. es como, pero ¿cuál es el problema que cambie? No, es que eso lo único que dice es que están, como aquí en Costa Rica decimos bateando, ¿verdad? O sea, como que Ujú. no saben, y yo creo que de nuevo, o sea, si el lenguaje cambia en la industria, cambia, ¿verdad? O sea, entonces, de nuevo, incluso si a uno no le gusta, como digo yo, puede ser que a mí no me haga sentido que los áreas de conocimiento se les llame ahora dominios de desempeño, pero cuando yo no los conocía y los conocí, se llamaban áreas de conocimiento y asumí eso como una verdad. Entonces, ¿por qué ahora no Ajá. puedo asumirlo como una verdad? Nada más, y no está pasando nada más que ese ejercicio, ¿verdad? O sea, me parece interesante lo que decías de finanzas, Fer. Yo creo que no lo había pensado desde la perspectiva del tema de beneficios. Ahora, de nuevo, voy yo al tema de que entiendo que eso es en el mismo ejercicio de buscar hacer responsable al PM del correcto uso del producto, que es lo que genera beneficios. Nunca he estado muy de acuerdo con eso. Sin embargo, claro, si yo estoy usando algún enfoque, ¿verdad? Iterativo, incremental, en el que hay beneficios durante el ciclo de vida del proyecto, pues ahí las finanzas entran en juego. Así que Ujú. gracias por hacerme mirar eso. No lo había observado desde ese lugar. Me había quedado con el tema más duro de la gestión de costos y financiera, que creo que ahí es donde sí
ahí sí no pasa la mayoría de los PM. Hay algunos que sí lo hacen, sí, si manejo proyectos de terceros o proyectos de capital, pero la mayoría de gente no está en proyectos de capital. Entonces, pero ese punto que dijiste me abrió los ojos, así que gracias, gracias por eso. Bueno, Eh, bueno, para mí esos son los mayores cambios importantes que vemos ahí. Yo creo que podemos devolvernos para dejar la tablita famosa para que sí. discutamos y creo que Ujú. podemos abrir al foro. Yo creo que ya vos casi, bueno, te quedan 9 minutos para que te retires. Eh, Sí, me quedan 10 minutitos, puedes tirarlo un poquito más, pero ujú, ya que estamos en esta tablita, acá ujú, lo importante para mí que era que sean 40 porque se ve que alguien decidió que tenían que ser 40 porque era un número redondo y no 41 ni 39 porque, y esto es un chisme de los que hemos leído el draft, en el draft habían otros procesos, de hecho no estaba ese de la calidad, había uno ujú, que era gestionar las comunicaciones con el sponsor, o sea, o como un interesado especial, un proceso solamente para ese. Y acá vi que lo quitaron y pusieron otros. Entre ellos este y este que están nuevitos, los dos de integración o gobernanza, este, el de la estrategia y el de el aseguramiento, gestionar el aseguramiento de la calidad. Y había un otro nuevo proceso que era las decisiones de hacer o comprar, que también lo quitaron. Algo que sí me gusta mucho de este nuevo grupo de procesos es que, por ejemplo, desarrollar el cronograma está todo junto, mientras que antes estaba estimar la duración de las actividades, estimar las actividades, de hacer el diagrama de red. Bueno, había como cuatro ahí, que ahora es desarrollar el cronograma, me parece genial. El ujú, otro es la gestión de riesgos, que antes se dividía en riesgos, en análisis cualitativo y cuantitativo. Ahora ujú, es hacer el análisis de riesgo. Me parece fabuloso también, porque les agarramos a los que queremos cuantificarlo, lo hacemos, a los que no, no. Parece genial también. Y finalmente, todo lo que era adquirir recursos, desarrollar el equipo y dirigir el equipo, acá lo han traducido como un solo proceso que es liderar el equipo. Me parece fabuloso también. Son cuestiones de nombre, pero al final así es como se han achicado la cantidad de procesos. eh, y me parece que está bastante bien hecho. Todos los que nos hemos certificado con el PMBOK 6 o la guía práctica de procesos, bueno, esos cambios para mí se me hacen muy buenos y después por lo demás, el resto está exactamente igual. Igualito, ujú, igualito, no han movido nada más allá de lo que le dijimos ahí. Están los de monitoreo y control, el de cierre, desarrollar el cronograma, aquí está, que ese es uno que unió tres. Desarrollar acá también, estimar los costos, esto está igualito. En recursos estamos igual también. Yo creo que no me estoy olvidando de ningún otro cambio. Ahí están los 40 procesos, ujú, me parece súper bien. ujú, Y aparte entonces de todo eso, que yo ya en realidad quería poner la guía y ir viéndola de a pedacitos, hay mucho de ágil, o sea, el otro gran cambio está dentro de las herramientas y técnicas, entradas y salidas, que ahora hay muchísimo de ágil, porque uno dice, bueno, volvieron a lo predictivo, no, en las entradas, herramientas y técnicas y salida tenemos reuniones diarias de a pie, tenemos retrospectiva, tenemos, en lugar de la EDT, tenemos Product Backlog también, por eso ahora dice desarrollar la estructura del alcance que antes decía la EDT. Ahora también puede ser un backlog, entonces por eso dice desarrollar la estructura del alcance. Me parece genial. Y si uno entra uno por uno a los 40 procesos, los grafiquitos que hemos visto toda la vida de entrada, herramienta de técnica y salida, ahora tienen mucha información de cuestiones ágiles. Y también tenemos, bueno, Product Backlog, Sprint Backlog, tenemos hoja de ruta, tenemos reunión de a pie, tenemos Sprint Planning, Sprint Review, tenemos cosas de XP, tenemos, bueno, un montón de agilidad. Y hay una partecita también donde se junta todo. Algo que sí me llamó la atención, a ver, Fede, si tú sabes, es que dentro de los programas de Ágil, que son muy importantes para los que, por ejemplo, están estudiando ACP, que Stephanie está en ese grupo, y aquí hay un grupito de gente que está haciendo ahora mismo el bootcamp de ACP, Elsa también, que la veo por ahí, que quitaron Discipline Agile. Y yo pensaba que Discipline Agile era de PMI, pero parece que en el nuevo PMBOK no está, lo quitaron.
Sí, bueno, es que esto es el PMI es experto comprando cosas y sacándolas, desapareciéndolas. Sí, eso Ah, bueno. ha Ok. pasado con muchas otras cosas y pasó con Ujú. Disciplinaya, ¿no? Lo adquirieron y pues al final creo que, bueno, es que es un tema estratégico. Si ahora se metieron con Agile Alliance, entonces ahora es Agile Alliance. Entonces, exacto, Claro. porque lo acaba de Ujú. poner Emily ahí. Entonces, chao, Disciplinaya, lo compramos y desapareció, ¿verdad? O sea, el toolkit, creo que tenía cosas muy interesantes. Y de nuevo, yo creo que más allá de eso, la agilidad y las herramientas y artefactos son solo eso, herramientas y artefactos que yo uso en un entorno en el que me genera valor. Y creo que, por ejemplo, el tema de desarrollar la estructura del cronograma, pues, de nuevo, eso no es nuevo. Es algo que alguien que entiende de este tema, si entiende que está en un entorno donde existe claridad en los requerimientos y claridad en lo que hay que hacer, puedo hacer una estructura de trabajo. Si no tengo esa claridad, lo que tengo es una lista de entregables, o sea, un backlog Ajá. del producto. Hasta ahí puedo llegar, no puedo bajar del segundo nivel de un DNT, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas es lo mismo. Una estructura es composición de trabajo, ¿verdad? O sea, que aquí le estamos poniendo, que dice scope structure, o la estructura del alcance, ¿verdad? Entonces, y así como con cualquier otra, igual si yo tengo una cuestión tan interesante que creo que es importante y que sirve en este enfoque, cuando uno lee las herramientas en los tools in techniques, porque volvieron a los ITTOs, eso es algo que a mucha gente le encantaba y que no sé, para estudiar para el PMP se preparan con eso, no Ujú. sé por qué, pero bueno, eh, yo nunca lo uso, en 20 años, desde 22 años de estar dando el curso de PMP, nunca uso los ITTOs, pero eh, creo que es importante ver cómo herramienta, cómo están esas herramientas y cómo entender que, por ejemplo, un backlog de un sprint no sustituye un cronograma. O sea, el Ok. cronograma es el cronograma y ahí por eso sigue estando el cronograma, porque no importa el Ujú. tipo de proyecto en el que yo esté, el cronograma existe. Y eso es importante entender. El backlog del sprint es para el equipo. No sirve para reportar, no sirve para manejar el proyecto, sirve para manejar el sprint. Y el sprint está, la cantidad de sprints que tenemos se van a ver reflejadas, o iteraciones que tenemos se van a ver reflejadas en el cronograma, porque ahí estarán los hitos y las entregas puntualmente. Entonces, pero eso se ve ahora en esta nueva estructura. O sea, podemos ver esa interacción, que es lo que ocurre en la vida real, y que no es una competencia entre agilidad o predictivo. Al final todo es predictivo y todo es adaptativo a cierto punto, solo que más para acá o más para allá, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que esta nueva estructura para los que les ha costado o les ha generado esa confusión siempre entre o escojo una o la otra, entender que más bien lo que hago es un menú y según el entorno en el que estoy, así debería usar herramientas adecuadas para ello, ¿no? Está Puntualmente. bien. Ujú. Fede, si me das 2 minutitos, bueno, Dale. me puedo ¿Quieres que deje de estirar hasta compartir? 10 minutitos más. ¿Dejo de compartir? Quiero presentar dos cositas nomás que son Dale. el nuevo triángulo de hierro, que sí cambia, no mucho, pero sí cambia. Y después hablar de cómo va a ser el nuevo examen o cómo se cree que va a ser el nuevo examen, que ya dicen que va a cambiar en julio del 2026, el examen de PMP. Entonces, todos los que estamos acostumbrados al triángulo de hierro que tenemos, está igualito, Ways of Working, Business Acumen y Power Skill. En un momento yo pensé que acá le iban a poner Business Environment, o sea, entorno de negocio, pero al final se quedó igual. Pero fíjense que le agregaron un círculo y dos palabritas más, bueno, tres, dos frasecitas más, que es enfocarse también en resultados, muy de la mano con entregar valor. O sea que el equipo de proyectos no solamente tiene que saber de los procesos o la parte técnica, de habilidades de liderazgo, habilidades blandas y entorno empresarial, sino que también tiene que enfocarse en entregar resultados y en tener responsabilidad social, que es, parece entre, pero es la misma puesta aquí. O sea que nosotros estamos en un entorno el cual tenemos que cuidar. O sea que en realidad de las tres van a ser cinco y nosotros tenemos que enfocarnos también en esas dos nuevas habilidades que antes no estaban. Si leemos aquí, habla de las tres que conocemos, pero después dice también resultado, que habla del trabajo del proyecto y la entrega y toda esta historia. Y finalmente la parte de entregar responsabilidades sociales, que es Giving Back, que por eso los PDU también se llaman Giving Back, está muy alineado con PMI. Adherir a estándares éticos y respetar las diferencias culturales y las normas sociales y tratar de tener siempre mejora continua. O sea que eso, si bien el triangulito es el mismo, cambia con que ahora tiene ese círculo y esas dos palabritas más. Y bueno, ahí tenemos bueno, acá lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿eh? Viene toda la parte del estándar, eso es igual que tenía estándar. Fíjense que habla de calidad
que se desea más tratar de no tener fallas, sino a minimizar. Bueno, esto se veía mucho en calidad también, de tener una cultura que trate de no tener fallas. Todo esto es, bueno, es muy similar. Los gráficos son muy parecidos. Miren el triángulo de valor. Este yo creo que estaba en la guía ágil, pero no estaba en los PMBOK anteriores, que es el orientado al plan y orientado al valor. Esto está copy-paste de lo que ya habremos visto. Los tipos de proyectos, esto sí estaba. Acá es donde les digo que no está Discipline Agile. Están las formas de crecer la agilidad, o sea, los productos escalados, y después los tipos de productos ágiles que se ven mucho en ACP. Y finalmente la partecita de procesos, exacto, de los procesos, que acá sí tengo que decir que no me gusta cómo se ve, me gustaba más cómo se veía antes con las flechitas y todo. Este como que lo han querido modernizar y no, a mí me costó verlo al principio, pero tenemos entrada, herramienta técnica y salida. Fíjense que una de las cosas que se ve aquí, vamos a ver si encuentro alguna de alcance, por ejemplo. A ver si encuentro. Manejar la guía, ahí está, esa es la nueva de control de calidad. Vamos a ver a la parte de alcance, que esto sí, porque mucha gente habló de que se iban a, como que no, se quitaban la agilidad y la agilidad está ahí. Bueno, justo ahora no veo, cerrar el, ¿dónde está? A ver, alcance, 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 aquí. Fíjense acá, déjenme mostrarles esto. Definir alcance, definir la estructura. Entonces tenemos, ahí tenemos, ¿ven? Tenemos la AWS, el diccionario, la historia de usuario o el product backlog. O sea que ahí tenemos toda la parte de ágil. Antes esta se llamaba desarrollar la EDT, o sea que solamente estaba esta parte. Ahora tenemos esta parte nueva. Y antes de irme, acá perdón, pero yo soy argentino, no me voy a aguantar. Me encanta este porque ahí está este quien suscribe, que aparece, no en el mío, sino que en el que se compran ustedes también va a aparecer mi nombre. Quería contarles de el nuevo examen. El nuevo examen, obviamente, que va a cambiar en julio, va a cambiar no los temas, porque no se va a volver a un examen tipo PMBOK 6, de que no nos van a preguntar cuál es la herramienta técnica, cuál es la entrada, cuál es la salida. Eso ya PMI se quitó de eso. El examen va a ser muy parecido al de ahora, pero sí cambia la cantidad de preguntas, que en lugar de 180 van a ser 185, pero nos van a dar 10 minutos más. De todas formas, 5 preguntas más después de hacer 180 es un montón. Los porcentajes también cambian. Hay mucho de ágil, más que antes, que era 50, ahora va a ser 60%. Y va a haber mucho más de entorno empresarial, que antes era solamente un 8%, o sea que había muy poquitas preguntas de negocio, y ahora la van a sumar al 36%. O sea, hay que aprender de la plata, el dinero, que es lo que dice Fede, que muchos PMs no tienen la parte económica en mente y bueno, tienen que buscarla. ¿Por qué? Porque esta parte no sé si estaba en el 7, pero esta me encantó, que son las formas de entregar valor, y acá te muestra las formas tangibles y las intangibles. Entonces, valor puede ser tener más dinero, subir la productividad, la eficiencia, que las utilidades de los interesados o los que tienen sí, los dueños de la compañía suban, aumentar el market share, pero también mayor conocimiento, mayor beneficio público, mayor reputación, mayor beneficio de marca y todo eso. Bueno, los dejo con las preguntas y respuestas. Yo me tengo que ir, lamentablemente. Me encantaría ver cuáles son sus preguntas, pero los dejo con Fede aquí. Eh, Gracias, Fred. Que Gracias, te vaya muy bien, Fernando, Fred. Me por despido. Hasta habernos luego. acompañado. Chau, Nos chau, chau. Ujú. comprometemos a tener otro espacio Dale, para Va. que Fernando también nos pueda responder después otras preguntas. Yo, Gracias, Fernando, por este bueno, espacio. ok. chau. Yo creo que dos Sí. cositas que quería, en términos de generales, para resumir, particularmente, ¿verdad? O sea, lo que vemos es este ejercicio sencillo, el mindset, ¿verdad? Que está dirigido por unos principios que se manifiestan en unos dominios de desempeño que tienen procesos, ¿sí? Que tienen procesos que están en áreas de foco. Nada realmente, o sea, creo que es algo muy importante que uno tiene que entender.
Los proyectos son proyectos y el management de proyectos es el management de proyectos. El management de proyectos no es lo que dice el PMBOK. El PMBOK no es una receta. Por ahí vi que el libro se partió en dos. Toda la vida ha estado partido en dos. La guía y el estándar. Siempre han sido dos. De hecho, en algún momento hubo dos físicos. ¿Verdad? Una cosa es el estándar y otra cosa es la guía. Sí, la guía son los principios particularmente que establecen y el estándar son los focos, las áreas de foco, que eran los grupos de proceso, y los dominios, la tablita que estábamos viendo por allá, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, lo que busca reflejar el PMBOK es un reflejo de la evolución de la profesión, ¿sí? Los proyectos siguen siendo proyectos y creo que eso es algo muy importante. O sea, eh, 36%. Yo siempre le digo a la gente que en la preparación del curso de PNP, 22 años está preparando PNPs en el mundo. Así, no sé, es más de 5.000, creo. Eh, Todas las preguntas, absolutamente todas tienen que ver con el entorno. Todas. No hay una sola, porque los proyectos, o sea, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con el entorno. No hay una sola pregunta que no considere el entorno. Por lo tanto, en todas, el ejercicio el principio de ser ágil, ¿sí? Ser ágil yo para tomar decisiones y usar o no la agilidad está embebida en todas. Entonces, si yo entiendo eso, no es que el 8% de las preguntas y que no es que el 50 ágil y 50 predictivo. Si yo entiendo, si yo realmente he practicado proyectos, pues, y de nuevo, la otra cosa importante que recuerdo que es muy importante, el PMP no está basado en el PMBOK. No está basado hasta la cuarta edición estuvo basado en el PMBOK. Después de ahí empezó y apareció lo que se llama el Exam Content Outline, el ECO. Y el ECO define tareas, ¿sí? Que un project manager debe ejecutar. Y están en tres dominios: personas, procesos y environment. Y ahí es donde venía ese 50, 42 y 8%, que va a cambiar a los porcentajes que mencionó Fernando, y que la única razón por la que se ponen esos porcentajes es porque el proceso está, el examen del PMP está isocizado. Entonces, cualquier cambio que se vaya a hacer, no es porque los proyectos cambien, es la forma en la que se está evaluando, tiene que publicarse para evitar confusiones y otras cosas. Pero siempre pasa esto y esta conversación la tenemos, no sé, tengo 15 años, 16 años de tenerla cada vez que cambia el PMBOK. ¿Cuándo cambia el examen? ¿Cuándo cambia el examen? El examen cambia no cuando cambia el PMBOK. Cambia cada vez que se actualiza el eco. Y el eco se actualiza varias veces entre PMBOK y PMBOK. El último se actualizó en el 2021, va a ser el ejercicio que está en el tema, ¿verdad? Puntualmente, pero no es función particularmente del PMBOK. Y el PMBOK es una guía y un estándar. Eh, no es una metodología, no es un método. Y que en el PMBOK de repente no aparezca la gestión de la calidad o el aseguramiento de la calidad, no se quiere decir que en los proyectos ya no exista. Es absurdo pensar eso. Que en el PMBOK no aparezca la gestión de las adquisiciones o la selección de proveedores. Es absurdo pensar que ya un project manager no va a seleccionar proveedores o no tiene que involucrarse con el departamento de compras para seleccionar proveedores. ¿Sí? Por eso es que esto de nuevo va a volver a cambiar. En la novena edición van a haber otros escritores, otro equipo, ¿sí? De la séptima edición a la octava. Lo único que hubo fue uno de los miembros, compañeros que coescribió conmigo en la séptima edición, fue el líder el que dirigió el equipo en la octava edición. Y el líder de la séptima edición estaba como uno de en el equipo de revisores, no de los que revisaban el draft, sino de los que revisaban el trabajo en la octava edición. Eso es lo que hubo, nada más. Entonces, en la novena edición va a aparecer otra gente con otras miradas, con otras perspectivas. Y van a cuestionar estas cosas, porque creo que así es como crecemos. Pero los proyectos siguen siendo proyectos. El ciclo de vida del proyecto no está cambiando ni va a cambiar, porque si no dejaría de llamarse proyecto. Y los grupos de proceso, los esfuerzos que hay presentes en un proyecto son los esfuerzos. Les llamemos como le llamemos. Áreas de foco, grupos de proceso, dominios de desempeño, áreas de conocimiento, ¿sí? Porque es como que si yo tomara cualquier otro estándar de los que hay afuera, ¿sí? Hay cosas y nombres distintos para referirnos a las mismas cosas, ¿sí? Entonces, creo que es importante desde esa perspectiva, pues entenderlo y abrazarlo también, ¿verdad? Puntualmente. Esto es algo que quería mostrar, lo último que quería mostrarles ya para abrir a preguntas si quieren, y ya estamos casi sobre tiempo, es un poquitito de esto que hablábamos de lo social y la sostenibilidad en ese círculo que nos mencionó, que vimos y que nos enseñó Fernando ahora puntualmente. Estas dos cosas son importantes y es lo que ha ido el PMI adquiriendo, Agile Alliance, el Cognitiva,
algo va a comprar de Change Management. Ya veremos que no sé si va a ser el CookMe o va a ser el Change Management Institute. Algo va a cobrar por allá. Algo se va a meter en Product Management. A mí me parece erróneo e incorrecto porque como es el Project Management Institute, no el Product Management Institute. Eh, y bueno, aquí probablemente se meta con el tema de business analysis, que ya aquí está Global Alliance, aquí está Project Management Without Borders, aquí está Green Project Management. ¿Okay? Vamos a ver qué hace con Gigas y qué hace con Change puntualmente. Pero esa es la estrategia, hacia ahí va. Y de nuevo creo que es importante, es la estrategia del PMI, no es lo que hace o dejen de hacer los proyectos, es la estrategia de una organización a la cual pertenecemos, los que estamos aquí porque queremos, ¿verdad? Em, y bueno, creo que eso es parte de lo que quería yo compartir puntualmente. Voy a dejar de compartir para que lo escuchen. Ujú. Gracias, Federico, por compartir con nosotros. También, ¿verdad? Gracias a Fernando, que aunque ya se tuvo que retirar, pero ciertamente, tal como ustedes nos han compartido, y tú comentabas ahora, Federico, y qué bueno que haces ese énfasis. Esto es la marca del Project Management Institute, lo que promueve directamente la marca. No implica que la forma en la que estemos mirando nuestros proyectos cambie o se modifique y tengamos que inventar una rueda, ¿verdad? Cuando ya existe. Es simplemente evolucionar en función de las necesidades del mercado, de las necesidades de nuestros interesados y también involucrarnos un poco más en cambiar esta metodología. Sabemos que cuando vemos cambios por naturaleza humana, nos resistimos a nosotros poder, ¿verdad? Como que entenderlo, pero los invitamos a todos a que nos demos, ¿verdad?, una vueltecita por esta guía, la edición número 8, y leerla también y sacar nuestras propias perspectivas. Algo del ejercicio que ustedes tuvieron, Federico, fue que tú comentabas, tú tenías una visión de la parte de finanzas y Fernando hizo un comentario y tú decías, mira, gracias por decirlo desde ese punto de vista, no lo había mirado de esta forma. Y esto es lo que buscamos con este espacio, que todos como Project Management podamos tomar nuestro propio espacio, hacer nuestra propia lectura y sacar nuestras conclusiones, ver, tomar y dejar tal como la guía lo comenta y lo comparte en diferentes momentos. Esto no es una camisa de fuerza, no es obligatorio, no es que sí o sí, si no lo haces, pues estás rompiendo con el orden divino de las cosas, sino que vamos a aplicar exactamente lo que está relacionado con nuestros proyectos. Aquí tenemos algunos comentarios con relación a lo que ya ustedes han explicado, pero rescato directamente algunas preguntas. Y nos pregunta por aquí Nubia, dice, ella hace una consulta y dice, si hicieron la agrupación de la estimación del cronograma, ¿por qué no hicieron lo mismo con la parte de costos? Se dice, si lo integraron en otro lado, ¿por qué también no hicieron esta integración? Por un lado, eh, una interesante pregunta, realmente, Nubia. Déjame ver, por aquí había alguien que comentaba con relación a la responsabilidad social, Federico, desde tu experiencia, qué comentarios o qué ideas te llegan a tu mente cuando ves ahora que de manera explícita PMI integra en este triángulo de los skills que debe de tener un director de proyecto? Esta parte de integrar la responsabilidad social y los resultados dentro del triángulo, que es como, o sea, como cosas que tenemos que tener pendiente como directores de proyectos, de tu experiencia, que ya tienes, ¿verdad?, varios años en esto, ¿cómo te hace sentir esto? El ver que se integra ahora la responsabilidad social para los proyectos y cuidar la parte ética de manera directa, o sea, explícito, no nos lo colocan ahí. Sí, a ver, yo creo que de nuevo es un reflejo de lo que la sociedad nos pide y nos demanda como individuos, más que como project managers. Y el estándar, yo creo que de nuevo, esto es muy interesante porque hay que entender que esto es
Siempre ha sido. Es un conjunto de mejores prácticas. Para que algo sea una mejor práctica es porque primero fue una buena práctica. Para que fuera una buena práctica se evidenció que funcionaba. Y si evidenció que funcionaba es porque alguien la usó y hizo las cosas de otra manera y no funcionó. Y de esta sí funcionó. ¿Sí? Entonces, es como pensar qué hace la academia. La academia se espera 20 años para estudiar algo. Si ese algo se sostiene 20 años en la práctica, la academia dice, vale la pena. Si no, pasa como es una moda, nada más que se va. La responsabilidad social y la sostenibilidad son dos cosas que no son moda, que son una cuestión importante. Y si pensamos además que pues, los proyectos son el medio por el cual las organizaciones se transforman para adquirir mayor capacidad de generar valor, porque eso es la única razón por la que hacemos proyectos, aumentar nuestra capacidad de generar valor, y esa transformación tiene impacto social y ambiental, pues no podemos hacernos de la vista gorda en eso, sí, pero de repente alguien dice, es que yo trabajo en proyectos de tecnología, eso no tiene impacto. Ajá, ya todos sabemos el impacto que tiene la tecnología, y que de hecho es probablemente el mayor impacto ambiental lo tiene la tecnología hoy por hoy, con cosas como la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Antes no, antes alguien decía, no, es que yo trabajo en un proyecto, yo estoy haciendo una migración de un centro de datos, yo estoy implementando una infraestructura tecnológica. Estos proyectos no son como, no sé, una mina, que veo que ahí está nuestro querido Alfonso, o una planta hidroeléctrica o un megaproyecto que tiene este mayor impacto ambiental, ¿verdad? Y pues hoy por hoy, pues sí lo tiene, ¿verdad? Particularmente. Entonces, yo creo que estamos en un momento de la vida en el que lo que está reflejando el PMBOK es lo que la sociedad viene. Entonces, a mí me parece maravilloso que esté, digamos, ese triángulo en el ejercicio de, al final, porque creo que es algo importante, ese triángulo no es el triángulo de hierro, ¿verdad? El triángulo de hierro sigue siendo alcance, tiempo y costo. Ese es, ¿verdad? Ese es del way of working, eso es son el tema del project manager como tal. Me parece muy importante que en ese ejercicio de procurar entregar y generar valor, siempre seamos conscientes del impacto social y ambiental que tienen las cosas que hacemos. Eh, Indiferentemente de la industria en la que estemos, indiferentemente del entorno en el que estemos y el tipo de proyectos en el que trabajemos. Y entonces, poniéndolo ahí para todos, ¿verdad? Es como... Ujú. mm, ujú. Ok, gracias, Federico. Alguien nos comenta por aquí, ¿qué se debe de entender de esta incorporación del Product Manager por parte de PMI de cara a los proyectos de forma actual como los conocemos? Em, Bueno, esto es lo que yo creo, querido Alfonso. De nuevo, yo creo que es un ejercicio de negocio puntual y esto está quedando grabado, es lo que es una opinión muy personal, de ampliar, ¿verdad? O sea, y si lo vemos, viene bastante influenciado por lo que la Agile Alliance plantea, ¿verdad? O sea, en el mundo de la agilidad, eh, de la agilidad, no de ser ágiles, sino en el mundo de la práctica de la agilidad, pues de hecho hay muchos, existe un movimiento que se llama hashtag no projects, ¿verdad? Donde dicen que lo que hay que hacer es product management y ya todos conocemos esta, para mí, absurda discusión entre product management y project management, dos cosas completamente distintas. En un ciclo de vida de producto hay un montón de ciclos de vida de proyecto para lanzar, para transformar, para mejorar, para descontinuar. Entonces yo tengo un ciclo de vida del producto con varios ciclos de vida del proyecto dentro y el que maneja el ciclo de vida del producto no es el project manager. Entonces, querer meternos en eso, para mí es un ejercicio, voy a plantearlo así, es como haberse metido en aquella vaina de Citizen Development y estas cosas, salirnos de los proyectos. Somos el Project Management Institute y sí, tenemos que entender el entorno y que yo, en los proyectos en los que yo trabajo, pues están dentro de un ciclo de vida de un producto, porque los proyectos se hacen para entregar productos que tendrán su propio ciclo de vida para generar beneficios y por ende generar valor, donde hay un retorno de inversión y hay un montón de cosas financieras que por eso es que de nuevo, insisto, pienso y sostengo, a pesar de la apertura de ojos que me dio Fer, no es algo que se le deba atribuir al project manager, pero voy de nuevo, sigue siendo en este ejercicio que durante mucho tiempo hemos intentado, eh, como organización, y digo hemos porque a pesar de que yo no he estado de acuerdo, sigo siendo parte del PNI desde hace 20 años, así que de ir más allá Ujú, de nuestro pastel. Eh, Puede generar cosas positivas, creo, Alfonso, puede generarnos visibilidad y entendimiento a los project managers de cómo interactuar con los product managers. Ya eso es ganancia. Por ujú, ejemplo, hubo unos comentarios que vi yo en Phoenix, alguien hablando de que sí, hablaron del product manager y cómo el product manager se diferencia del product owner.
Si alguien no tiene claridad de eso es porque no sabe que no sabe. Entonces ya podemos empezar a generar esa diferenciación. Un product owner está para un proyecto, un product manager maneja el ciclo de vida de un producto. Son dos cosas Ujú. completamente distintas. Entonces creo que quizás ese tipo de ejercicios, como decís vos, podemos ver cómo evoluciona, pero creo que indiferentemente cómo evolucione, nos puede generar visibilidad a los que no tenemos esa visibilidad o a los que no tienen esa visibilidad de cómo interactúan los project managers con los product managers. Y eso ya es ganancia, diría. Ujú. Sí, así mismo. Y como última pregunta, nos pregunta Guillermo Salazar, como principal cambio, ¿qué tiene esta edición número 8 con relación a la parte de inteligencia artificial para transformar la visión de Project Manager en la actualidad? Sabemos que el tema de la IA está en la palestra, inclusive como PMI tenemos ya una certificación aparte, PMI ha puesto a disposición de sus miembros de manera gratuita, 3 cursos ya. Inclusive ahora en el mismo Summit, Pierre anunció unas modificaciones y algunas cosas nuevas que también está preparando PMI. Pero desde este punto de vista, ¿usted en su lectura pudo identificar algo de manera específica que esta edición se incline por esta parte o no? Fue reservado PMI en este sentido. Vi la pregunta y la respuesta que iba a dar es no sé, realmente. O sea, sí se habla de la inteligencia artificial dentro del Ok. poco, ¿verdad? Eh, de nuevo, tuvimos una conversación con él el viernes en un evento que realizamos con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Una herramienta una extensión de nuestra propia inteligencia, ¿sí? Entonces, si yo domino la práctica de los WS, si yo domino la práctica de los backlogs del producto, si yo domino la práctica de la gestión financiera, si yo, entonces voy a poder utilizar la inteligencia artificial para potenciar eso que domino. Eh, y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque para eso es que funciona, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que nos enfocamos que en estos son los estándares, estos son los procesos, estas son las cosas, hágalo a pie o hágalo con inteligencia artificial, la decisión es suya, ¿verdad? O sea, creo que a estas alturas de la vida, hacer las cosas a pie, mm, sí, no tiene Se va a mucho lograr, sentido. se va a lograr, pero Sí. tal como usted comentaba, es una Ujú. herramienta más y la intención con esto es poder agilizar. Y creo que en un post que hizo Pierre hace ya unas semanas, veía mucho que él comentaba sobre la parte de como project manager. A veces es necesario salirnos un poco de la parte operativa para ver la visión estratégica, porque en ocasiones también nosotros podemos cometer como este pequeño error, nos involucramos tanto, vemos algo tan de cerca que en ocasiones perdemos como el norte de qué es lo que queremos hacer o para dónde es que queremos llevar el proyecto de manera inicial. Así que de verdad, este espacio es simplemente el primero. Esperamos más adelante poder tener un espacio de socialización un poquito más. Invitarlos a todos para que accedan a su cuenta de PMI, aquellas personas que ya son miembros. Aquí denme un segundito que les voy a mostrar. Déjenme ver dónde anda. Ok, aquí estoy. Denme un segundo para proyectar la pantalla. Por si acaso hay alguna persona que está, ¿verdad? Pues bien nuevecito con su membresía y quiere, ¿verdad? Pues ver todo esto de lo que hemos compartido por aquí. Después de ustedes iniciar sesión en su cuenta de PMI, aquí tenemos diferentes menús desplegables. Si van a la parte de aprendizaje, en esta parte de manera directa pueden darle clic aquí a Free Online Courses y ustedes pueden desde aquí poder acceder de manera directa a todos estos cursos que yo les comenté con el tema de la IA, etcétera. Y si quieren descargar, pues la versión número 8, igual le vamos a dar a la sesión de Learning, le damos al Penbook Guide y aquí de manera directa pues lo pueden descargar. Lamentablemente hasta este momento solamente está en inglés, pero se espera que en los próximos días ustedes puedan pues disfrutar de ella. Recordemos que este es un recurso que está exclusivo para la membresía, porque al descargarlo, si se apertura en otro equipo, va a pedir para que ustedes coloquen sus credenciales para que puedan acceder a ello. Entonces, vamos ahí en esta semana a sacar un espacio y dedicar unas cuantas horas para conocer desde nuestra perspectiva esta octava edición. Federico, usted
Me parece que levantó la mano, si no me equivoco. Sí, sí, Ah, sí, la levanté. Vi un comentario de Víctor en el chat que dice que el Product Management responde directamente al aspecto táctico, la dirección de proyecto, Program Management, que es una serie de proyectos que buscan un beneficio común, en este caso un producto dentro de su ciclo de vida. Como PM, poco a poco iremos haciendo un éxodo hacia acciones más tácticas y estratégicas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver. El- yo creo que hay algo importante. La práctica del Project Management es un ejercicio táctico. Sí, y creo que eso es de las cosas importantes dentro de las que incluso discutí con varias personas en el Summit particularmente. Los PM son tácticos y su formación es táctica, ¿sí? Por eso es que yo insisto en esta búsqueda que estamos haciendo de hacer el trabajo del PM un trabajo estratégico cuando no lo es. Hay una estrategia que se baja, se descomponen iniciativas que se autorizan y se transforman en programas y proyectos que son administrados por program managers o project managers. El program manager podría ser, ahora dentro del proyecto, el trabajo del PM es estratégico, pero en la organización es táctico. Y eso es algo que uno, digamos, creo que tiene que entender. Que yo vaya avanzando en mi desarrollo de carrera hacia algo más estratégico es porque estoy asumiendo otros roles de dirección de otro tipo. Pero si sigo siendo un project manager, mi trabajo es táctico. Y eso, entre más pronto lo entienda yo, mejor. El product manager es un trabajo operativo, ¿sí? El ciclo de vida del producto es un trabajo operativo y no está circunscrito a los programas, está circunscrito a la operación de la organización. ujú. Eh, la razón por la que hacemos programas es para obtener beneficios. Los proyectos entregan productos, los programas entregan beneficios, los portafolios entregan valor. El producto en su operación distribución, manufactura, entrega, lo que sea el producto. Si es un servicio, pues es lo mismo, no hay manufactura, pero hay creación y desarrollo de los servicios. Eso es un trabajo operativo. Y hay Fer lo enseñó en el PMBOK, el triángulo donde está la organización generando valor por medio de sus operaciones y aumentando su capacidad de generar valor por medio de los proyectos. Son dos cosas distintas que juegan en paralelo. Pero me parecía importante hacer esa, porque leyendo el comentario de Víctor me generó como la necesidad de dar una opinión al respecto. Ujú. Ok, gracias, Federico. Agradecemos otra vez su tiempo por aquí. Ahora le doy paso a nuestra querida presidenta Milena Vilanova, que tiene pues unas palabritas finales para nosotros antes de despedirnos. Recordarles en el chat, les he colocado el enlace de registro para el evento para que puedan recibir esta grabación de esta sesión y así desde que esté lista. Terminamos aquí, de una vez la mandamos a nuestro canal de YouTube y también para aquellas personas que poseen certificación de PMI puedan optar por un PDU por habernos acompañado, bueno, 1.5 por habernos acompañado aquí. Así que, Mile, buenas noches, bienvenida. Buenas noches de nuevo y antes todo agradecer a todos los que dijeron sí en esta entrega gestionada con mucha agilidad. Aquí se aplicó mucha agilidad porque eso pasó literalmente en vivo en lo que estábamos revisando con Fede del PMBOK dentro del mismo Global Summit. Yo lo pregunté si está dispuesto de apoyarnos en esto y con Fer también fue bastante sin mucho preaviso y yo estoy extremadamente agradecida que en esta noche pudimos contar con la opinión y la experiencia y expertise de estos dos grandes profesionales que aquí en Dominicana en particular admiramos muchísimo. Pero como nuestra audiencia ha sido bastante internacional, estoy muy feliz que la entrega ha llegado más allá de nuestra isla. Hay que seguir teniendo esta conversación porque ciertamente los cambios a veces están generando esas preguntas, ¿no? Dudas y cómo hay que tomarlos. Y es importante mantener esta conversación. Estoy segura que de aquí a enero, cuando oficialmente va a ser lanzado el PMBOK, realmente nosotros tuvimos la grata sorpresa de verlo y tenerlo, ¿no? En físico en el Global Summit, pero oficialmente sale en enero. Así que, Fede, yo no sé si tú tienes información sobre la versión español, que aquí ha sido bastante cuestionado esto, pero me imagino que es en enero que van a lanzar cuando es el lanzamiento Dijo, ya cre- oficial. creo que sí, lo que dijo era que en enero salían todos los otros Todos los otros idiomas. 87 más, no sé cuántos son los que dijo que iba a salir, o Sí. 47, no me acuerdo cuántos, pero dijeron enero, sí. Ujú. Así que aguántense los que lo buscan en español, aguántense hasta enero. Quizás nos sorprendan y nos den el regalo de Navidad antes. Sí, sí, sí.
Sí, así que gracias a todos, gracias Federico, gracias también a Fernando que ya no nos acompaña aquí. Gracias Milena por este espacio. A todos ustedes, querida comunidad, les invitamos pues a registrarse en el evento y a seguir nuestra página de PMI y también nuestras redes sociales, que para cerrar el año le tenemos un sinnúmero de actividades y eventos para cerrar nuestro año con información, actualizados y sobre todo conectados. Recordemos que grandes cosas suceden cuando te involucras con PMI. Tengan un feliz resto de la noche y nos seguimos viendo en YouTube cuando este video esté disponible. Un abrazo. Chao, Feliz noche chao. a todos. Feliz noche. Bye. Bye. Bye bye.